Queridos compañeros, queridos alumnos, queridos colegas, mucho gusto de saludarlos desde algún lugar del sur de Chile, en el campo. Les habla Gonzalo Kleinsen, alumno egresado de la Escuela de Derecho de la Universidad del Albacete de Chillán. Continuamos con nuestras sesiones de tutorías solidarias donde preparamos el examen de grado de manera libre de estrés, ¿no? Y completamente gratis. Recuerden que este es un esfuerzo absolutamente ad honorem, por lo tanto les pedimos si se pueden suscribir, porque así hacen que nuestro esfuerzo realmente tenga sentido. ¿Y por qué gratuitamente? Porque también estoy preparando mi examen de grado. Por lo tanto, esto es una estrategia de estudio, por una parte también un método. Quiero probar que en 64 días, utilizando estos cuestionarios que tienen como base el libro de Carlos López Díaz y Christopher Fernández de la Cuadra, el curso de evaluación de examen de grado, se puede. Así que ahí nos dan suscribir. También búsquenos en Facebook como tutorías solidarias, también estamos ahí y también subimos los videos en esa plataforma. Con este video nos ponemos al día porque estábamos un poco atrasados porque durante 2 días no pudimos grabar. Así es que ya hoy día quedamos al día. Cuando subamos estos videos vamos a estar ya el día lunes. Y en esta sesión vamos a hablar de dos temas largos. Vamos a hablar de la prescripción adquisitiva. La esbozamos en un par de sesiones anteriores, ahora vamos a hablar de ella de manera ya más exhaustiva. Y también vamos a hablar sobre la acción reivindicatoria. Así que nos fuimos. Vamos a colocar lente porque tengo una presbicia que se las encargo. ¿Cómo se define la prescripción? 2492. La prescripción es un modo de adquirir las cosas ajenas y distinguir las acciones y derechos ajenos por haberse poseído las cosas o no haberse ejercido dichas acciones y derechos por un determinado periodo de tiempo y concurriendo los demás requisitos legales. Repetimos, artículo 2492. La prescripción es un modo de adquirir el dominio de las cosas y extinguir las acciones y derechos ajenos por haberse poseído las cosas o no haberse ejercido dichas acciones y derechos ajenos durante cierto lapso de tiempo y concurriendo los demás requisitos legales. ¿A cuál prescripción se refiere la norma? A ambas. Al modo de adquirir prescripción adquisitiva y al modo de extinguir las obligaciones. Prescripción extintiva que la vamos a ver un poco más adelante cuando veamos la prescripción como extingue las obligaciones. Ahora, ¿por qué razón? Una pregunta obvia, ¿por qué razón el código las trata juntas? ¿Por qué no trata la prescripción adquisitiva en el libro segundo, por ejemplo? 1. Hay reglas comunes que se aplican tanto a la prescripción adquisitiva como a la extintiva. 2. En ambas hay un elemento en común, a saber el transcurso del tiempo. Tercero, en cuanto a su ubicación final en el código, obedece que así lo estableció el código francés, modelo que siguió nuestro código civil y además por una razón casi psicológica o simbólica también. Demuestra el carácter consolidador de la prescripción, que viene a concluir con toda la obra codificadora. Es decir, por ser la prescripción la forma más plena de consolidación de un derecho, porque no tiene duda alguna, el código la coloca al final. Ahora, de estas tres reglas, ¿cuál es la más lógica, no? ¿O cuáles son las razones? Primero, porque ambas prescripciones se basan en el transcurso del tiempo. Y segundo, porque hay disposiciones comunes para ambas. Por lo tanto, nos vamos a la siguiente regla. ¿Cuáles son las reglas comunes de toda prescripción? 1. Debe ser alegada, jamás opera de oficio. Es decir, puede ser alegada como acción o como excepción. Excepcionalmente, ¿sí? El juez puede declararla de oficio. ¿Cuándo? La prescripción de la acción penal, la prescripción de la pena, prescripción de carácter ejecutivo de un título. En ese caso, sí, el juez puede declararla de oficio. Ahora, se ha sostenido que la prescripción adquisitiva solo puede alegarse como acción. Ahora bien, dice, cuando el Código de Procedimiento Civil habla de excepción de prescripción, se entiende o se estima que el precepto solo es aplicable a la prescripción extintiva. De manera que tratándose de la prescripción adquisitiva, si el prescribiente es demandante, en su demanda accionará de prescripción.
mientras que si es demandado, al contestar la demanda la pondrá como excepción. ¿Ok? Perfecto. Entonces se puede alegar como acción o como excepción. Y obviamente que el primer requisito común a toda prescripción es que debe ser alegada. 2. La prescripción puede renunciarse. Sin embargo, como en la institución hay un interés general comprometido, se impide renunciar a ella anticipadamente. Es decir, mientras la prescripción no se cumple, pero desde el momento en que la prescripción se ha cumplido, el plazo de prescripción en realidad se ha cumplido, la situación cambia. De un derecho establecido en interés general se transforma en un derecho de interés particular que de acuerdo al artículo 12 del Código Civil se puede renunciar. Puede ser esta renuncia expresa o tácita, dependiendo si se hace en términos formales o explícitos, o cuando, por ejemplo, se lleva a cabo algún acto que implique reconocer dominio ajeno. Finalmente, a pesar de que la renuncia a la prescripción no es una enajenación, la ley considera que tal renuncia significa rechazar una ventaja patrimonial. Y tercero, que las reglas relativas a la prescripción operan para todas las personas del mismo modo. Por lo tanto, esta regla viene a colocar un cierto grado de igualdad en ciertas situaciones donde no la había. Por ejemplo, en el caso de la iglesia, el fisco, que se encontraban antes en situación de privilegio, hoy día no. Entonces, ¿cuáles son las tres reglas comunes a toda prescripción? Debe ser alegada, una vez cumplido el plazo puede ser renunciada y tercero, corre para todas las personas del mismo modo. Siguiente pregunta. ¿Qué es la prescripción adquisitiva? De acuerdo al artículo 2492, es un modo de adquirir el dominio en las cosas ajenas, por haberse poseído estas durante un determinado periodo de tiempo y concurriendo los demás requisitos legales. Eso es. ¿Cuáles son los elementos indispensables para la prescripción adquisitiva? Inactividad del dueño y posesión por cierto tiempo. ¿Qué características presenta la posesión, la prescripción como modo de adquirir? Primero, es un modo de adquirir originario. Solo sirve para adquirir el dominio y los demás derechos reales con excepción de las servidumbres discontinuas y inaparentes porque no se puede adquirir por prescripción. Por regla general, ese título singular, salvo en el caso del derecho oral de herencia. Es a título gratuito porque no se paga nada. Y es un modo que opera solamente entre vivos. Entonces, ¿cuáles son las características de la prescripción adquisitiva como modo de adquirir? Es un modo de adquirir originario. 2. Por regla general es a título singular, pero excepcionalmente a título universal cuando se trata de la herencia. Solo opera como acto entre vivos. Es un modo que opera por acto entre vivos y es a título gratuito y solo sirve para adquirir el dominio y los ciertos derechos reales, salvo las servidumbres aparentes o discontinuas. Inaparentes y discontinuos. Requisito de la posesión adquisitiva: posesión. 2. Transcurso del tiempo. 3. Cosa susceptible de ganarse por prescripción. ¿Se pueden adquirir por prescripción los derechos personales? No. ¿Qué cosas son susceptibles de ser adquiridas por prescripción? El dominio y demás derechos reales sobre inmuebles e inmuebles que estén dentro del comercio. Por lo cual las cosas que se ganan por prescripción deben ser comerciables. ¿Qué cosas no se pueden ganar por prescripción? 1. Las cosas que están fuera del comercio humano. 2. Los derechos personales. 3. Las servidumbres discontinuas o inaparentes. Las cosas indeterminadas y las cosas propias. ¿Se puede prescribir entre comuneros? Según la jurisprudencia, no. Por dos razones. 1. La imprescriptibilidad de la acción de partición. Recuerden que la acción de partición es imprescriptible. Y 2. La prescripción requiere posesión exclusiva, y en este caso no la hay. Hay una posesión colectiva. ¿Cómo se cumple el segundo requisito acerca de que se haya poseído la cosa? Se debe haber poseído, esto es haber tenido la aprehensión material de la cosa actuando como señor y dueño, de manera pública, pacífica, continua y no interrumpida. Es decir, se debe haber poseído sin clandestinidad, sin violencia y de manera ininterrumpida. ¿Qué actos no constituyen posesión? Actos de mera tenencia, por razones obvias, ¿no? Y actos de mera tolerancia. ¿Cuál es la diferencia entre uno y otro? El acto de mera tenencia es cuando yo reconozco dominio ajeno, porque me falta ánimos. Y el acto de mera tolerancia,
un dejar hacer por parte del dueño que no implica el nacimiento de un derecho para el tercero que lo realiza, como el comodato precario, por ejemplo. ¿Cuál es el plazo que se requiere para prescribir? Tenemos que distinguir respecto la prescripción adquisitiva ordinaria, esto es cuando hay posesión regular, 2 años para los bienes muebles y 5 años para los inmuebles. Y si hablamos de posesión irregular, tenemos la prescripción extraordinaria, que será de 10 años independientemente del tipo del bien de cuál se trate. ¿En qué consiste la agregación de posesiones? Lo dijimos delante. La ley no exige que toda la posesión de la cosa sea de manera personal, sino que al contrario permite agregar o juntar la posesión de la actual titular, la posesión de sus antecesores. Solo se permiten agregar posesiones. Recordemos que por ser un hecho no se transmite ni se transfiere. Requisitos. Primero, que exista un vínculo jurídico entre el actual poseedor y su antecesor. 2, que las posesiones que se asuman sean continuas y no interrumpidas. Y tercero, que las posesiones que se junten o agreguen sean útiles para prescribir. ¿Por qué razón? Porque hay posesiones que no son útiles. Es decir, si yo, por ejemplo, poseí de manera violenta, como la agregación de la posesión se hace con sus virtudes y con sus vicios, esa violencia, por decirlo de alguna forma, infecta, le quita validez y eficacia a todas las posesiones posteriores. ¿Cuáles son las reglas que gobiernan la agregación de posesiones? Es facultativa. Tiene lugar respecto de antecesores inmediatos, pero no debe haber interrupción entre uno y otro. Se agrega con todas sus calidades y vicios. Y el actual poseedor no puede escoger solo a los antecesores que le convengan. Vamos recapitulando. Vimos lo que era la prescripción en sentido genérico 2492. Vimos cuáles eran las reglas comunes a toda prescripción, esto es que se debe alegar una. La segunda regla es que corre para todas las partes, para todas las personas de la misma forma. Y tercero, que se puede renunciar de manera, una vez que el tiempo de posesión se haya cumplido, o el tiempo se haya cumplido. Vimos la definición de prescripción adquisitiva, 2492. Vimos los elementos, esto es inactividad del dueño y posesión por parte del poseedor. Características como modo de adquirir, es un modo de adquirir originario, es a título gratuito, por la general procede respecto de una cosa singular, pero excepcionalmente de una universalidad cuando hablamos del derecho real de herencia. Es un modo que opera entre vivos y solamente sirve para adquirir el dominio de otros derechos reales, con excepción de las servidumbres discontinuas e inaparentes. Requisito de la prescripción adquisitiva: transcurso del tiempo, posesión, cosa susceptible de ser adquirida por prescripción y posesión. Dijimos qué cosas se podían ganar por prescripción. Las cosas tienen que ser comerciables y se ganan por prescripción el dominio de otros derechos reales, con excepción de las servidumbres que ya mencioné. ¿Qué cosas no se pueden ganar por prescripción? Las cosas propias, las cosas que se encuentran fuera del comercio humano, los derechos personales, las servidumbres discontinuas inaparentes y las cosas indeterminadas. Dijimos que no se podía prescribir entre comuneros por 2 razones. Primero, porque la posesión es un hecho individual y aquí estamos hablando de una posesión colectiva. Y segundo, que la acción de partición es imprescriptible. ¿Qué actos no constituyen posesión? Actos de mera tenencia y actos de mera tolerancia. Plazo, ya lo dijimos. Dijimos en qué consistía la agregación de posesiones. Dijimos los requisitos para que proceda la agregación de posesiones. Esto es que hay un vínculo jurídico entre el último poseedor y su antecesor. Segundo, que las posesiones no hayan sido interrumpidas y que las posesiones sean útiles para adquirir por prescripción. Y ahora nos vamos a la interrupción de la prescripción. La interrupción de la prescripción es todo hecho que, destruyendo una de las 2 condiciones esenciales de la prescripción adquisitiva, hace inútil todo el tiempo transcurrido. Es decir, la interrupción es todo hecho que tiene la virtud de destruir todo el tiempo que se ha poseído, porque anula o deja, la palabra no anular, quita
por decirlo de alguna forma, hace que uno de los elementos de la posesión se convierta en inútil. Para que lo entendamos bien, para no enredarnos, la interrupción de la posesión es un hecho que destruyendo uno de los elementos de la posesión, de la prescripción adquisitiva, esto es, inactividad del dueño o el transcurso del tiempo, y posesión, perdón, hace que se pierda todo el tiempo transcurrido. ¿En qué tipo de prescripciones opera? Tanto en la ordinaria como en la extraordinaria. ¿De qué tipo puede ser la interrupción? Dijimos en un momento que podía ser natural o civil. ¿En qué consiste la interrupción civil? Porque en la natural algo nos acordamos. Es todo recurso judicial intentado por el que se pretende verdadero dueño de la cosa contra el poseedor. La expresión recurso judicial debemos entenderla referida a cualquier acción judicial, fundamentalmente la acción reivindicatoria. Requisito de la interrupción civil: que se intente un recurso judicial, que haya notificación válida y que la notificación sea realizada antes de que transcurra el plazo de prescripción. ¿En qué caso la notificación de la demanda no interrumpe el plazo de prescripción? 1. Cuando no se ha notificado en forma legal. 2. Cuando habiéndose notificado de manera legal, posteriormente existe desistimiento de la demanda o abandona la instancia o abandona el procedimiento. Y 3. Por sentencia absolutoria a favor del demandado. Efecto de la interrupción civil: fallo favorable al propietario, el poseedor pierde la posesión. Fallo favorable para el poseedor, no se interrumpe la posesión. Y después teníamos la interrupción natural, que da todo hecho material, sea del hombre o de la naturaleza, que hace perder la posesión de la cosa. Por lo tanto, hay dos tipos de hechos, hay dos tipos de interrupciones naturales. Interrupción natural por un hecho de la naturaleza, cuando sin haber pasado la posesión a otras manos, se hace imposible esos actos posesorios. Por ejemplo, cuando el código habla de una heredad permanentemente inundada. Yo no puedo tomar posesión de un campo que está absolutamente lleno de agua. ¿Cuál es el efecto? ¿Se pierde la posesión? No. Solo produce el efecto de descontar su duración. Es decir, mientras dure la imposibilidad de ejercer actos posesorios, no se computará dicho plazo para los efectos de la prescripción. Pero cesando la imposibilidad, el cómputo se retoma. En cambio, cuando hablamos de una interrupción natural por un hecho del hombre, cuando se deja de poseer una cosa, desde que otro se apodera de ella con ánimo señor y dueño, se interrumpe naturalmente la posesión. Por lo tanto, se trata de apoderamiento de bienes inmuebles, muebles e inmuebles no inscritos, porque en el caso de los inmuebles inscritos, como dijimos, acuérdense que había garantía. El título inscrito de una posesión es garantía. Respecto a los bienes inmuebles inscritos, aunque se pierda el corpus, no se pierde la posesión. ¿Cuál es el efecto general de la interrupción? Hace perder todo el tiempo anterior que se lleva de posesión. Salvo, como dijimos, cuando se interrumpe la posesión por un hecho de la naturaleza, que ahí solamente se deja de computar el plazo. Solamente se descuenta el tiempo. ¿Quiénes pueden invocar la interrupción de la prescripción? En el caso de la interrupción natural, cualquier persona que tenga interés, y en el caso de la interrupción civil, solo aquel que entabló la acción. Después tenemos la suspensión de la prescripción. Se entiende como la paralización, no la pérdida, como ocurre con la interrupción, sino que la paralización del transcurso del plazo de prescripción durante el tiempo que dure la causa suspensiva. Conforme a esto, se entiende que, extinguida que sea la causal de suspensión, se reanuda el cómputo del plazo. ¿Cuáles son los fundamentos? Se fundamenta en la injusticia que supondría dejar correr tal prescripción en contra de determinadas personas que se encuentran imposibilitadas de defenderse por sí mismos, de defender sus derechos, porque son incapaces o porque se encuentran en una imposibilidad de apreciar con claridad respecto a las cosas que están pasando. Por ejemplo, estas personas, respecto de las cuales se suspende el plazo
de la prescripción ordinaria, los menores, los dementes, los sordos y sordomudos que no se pueden dar a entender claramente, o quienes se encuentran bajo tutela o curatela. 2. La mujer casada en sociedad conyugal mientras dure. La suspensión opera sobre los bienes prosociales y también los bienes propios de la mujer que administra el marido. Y 3. La herencia yacente. En este caso, quien posee es el heredero cuya identidad se ignora o que conociéndolo aún no manifiesta su voluntad en orden a aceptar o repudiar la herencia. ¿Qué significa esto? Respecto a estas personas que acabo de mencionar, se suspende el plazo de prescripción hasta que la causal deje de existir. Por ejemplo, no se puede alegar prescripción en contra de un menor de edad, pero cuando el menor cumple 18 años, ahí ya comienza a correr el plazo de prescripción. Por lo tanto, mientras exista la causal, no se puede invocar prescripción respecto de ellos. Seguimos. ¿Cuáles son las diferencias entre la suspensión y la interrupción de la prescripción? Vamos a ver. Primero, en cuanto al efecto, la suspensión descuenta tiempo que dura la incapacidad o causal legal. En cambio, la interrupción se pierde todo el tiempo transcurrido. ¿Sobre qué tipo de prescripción se aplica? La suspensión solamente respecto a la prescripción ordinaria. En cambio, la interrupción opera respecto a la prescripción ordinaria como la extraordinaria. Tercero, el origen. En el caso de la suspensión, la ley protege a los incapaces. En el caso de la interrupción, es un hecho constituido por actividad del dueño de la cosa, o quien se pretende dueño, o imposibilidad de ejercer posesión. ¿Y quién puede pedir? La suspensión solamente la puede pedir la persona a cuyo favor se ha establecido, o su representante. Y en el caso de la prescripción hay que distinguir la prescripción civil solamente aquel quien se pretende dueño a través de la acción, o la natural cualquier persona interesada. ¿Cómo se clasifica la posesión? La prescripción, perdón. En ordinaria y extraordinaria. Requisito de la posesión ordinaria, posesión regular. Esto es, no interrumpida y cumpliéndose el plazo que señala la ley de posesión. ¿Cuál es el plazo? Bienes muebles 2 años, inmuebles 5 años. ¿Se suspende la prescripción ordinaria? Sí. En favor de las personas que dije recién, menores, dementes, sordos, sordomudos que no se pueden dar a entender claramente, o personas que se encuentren bajo tutela o curatela. 2. Mujer casada en sociedad conyugal. 3. Herencia yacente. Y siempre entre cónyuges, aunque es discutible. Requisitos para la prescripción extraordinaria: posesión irregular. Es decir, no interrumpida y cumpliéndose el plazo que requiere la ley. Plazo 10 años, independientemente del tipo de bien del cual se trate. ¿Se suspende esta prescripción? No. Solamente opera respecto a la prescripción ordinaria. Reglas para la prescripción extraordinaria. 1. No se requiere ningún título. Se presume de derecho a la buena fe a una falta de título adquisitivo. Es decir, el título de mera tenencia hace presumir la mala fe. Recuerde la regla del 2510. ¿Cuál es la prescripción de los derechos reales distintos al dominio? La regla general es que opera la prescripción bajo las mismas reglas del dominio. Es decir, en el caso de la prescripción ordinaria, 2 años para los muebles, 5 años para los inmuebles. En el caso de la extraordinaria, 10 años para ambos. Salvo en 2 casos. Servidumbre continuas aparentes. La prescripción ordinaria es 5 años sin importar si hay posesión regular o irregular. Y respecto al derecho real de herencia y censo, 10 años. Excepcionalmente, en la herencia, el heredero putativo que se le concede decreto de posesión efectiva puede prescribir en 5 años porque el decreto le sirve de justo título para poseer. En realidad, lo que vimos ahora fue como un redondeo de lo que vimos en la primera parte de la prescripción. Vimos que existen 2 tipos de interrupción, natural o civil. Vimos los efectos de la interrupción, que hay una diferencia entre la interrupción natural por un hecho de la naturaleza, donde no se pierde el plazo de prescripción, de posesión, sino que solamente se descuenta. Pero cuando el hecho de la naturaleza se produce por intervención humana,
ahí sí, por ejemplo, cuando estamos hablando de cuando la posesión pasa a otra persona, cuando se pierde la posesión, se deja de tener la posesión, ahí se pierde. Respecto de la interrupción civil, hablamos de que tiene que ser una acción judicial, debe haber una notificación legalmente realizada, y que la notificación se realice antes de que haya ocurrido el proceso de prescripción. Vimos cuando la notificación no interrumpía, vimos las clases de interrupción, como dijimos, vimos la diferencia entre la interrupción y la suspensión. Una hace que se pierda la posesión, la otra solamente paraliza el tiempo. Vimos que quién las podía solicitar. Y ahora nos vamos a la acción reivindicatoria. ¿Qué es la acción reivindicatoria? Ojo con esto, porque acá siempre se comete el mismo error. Artículo 889, ¿qué es lo que dice? Vamos a ver. Hoy ya no hemos revisado el código, así que lo vamos a hacer ahora. 889, ¿qué dice? Dice lo siguiente. La reivindicación o acción de dominio, y ahí es donde se produce el error, es la que tiene el dueño de una cosa singular, de la cual no está en posesión, para que el poseedor de ella sea condenado a restituírsela. Aquí el código induce error. ¿Por qué razón? Porque le llama acción de dominio. Por lo tanto, se tiende a pensar de que la función de la acción reivindicatoria es recuperar el dominio, y esto no es así. Dice que la acción reivindicatoria es aquella que tiene el dueño de una cosa singular, de la cual no está en posesión, para que el poseedor de ella sea obligado o condenado a restituírsela. La función de la acción reivindicatoria, queridos míos, es recuperar la posesión, no el dominio. Porque cuando se ha perdido el dominio, no hay nada que hacer. En cambio, acá estamos hablando de una pérdida de posesión y que esta acción es ejercida por el dueño no poseedor. También otra forma. Es la que tiene el dueño no poseedor en contra del poseedor no dueño. Así se le enseñaba antes. De una cosa singular. Requisitos para la acción reivindicatoria. Ser dueño. Se debe ser dueño. 2. Se debe haber privado de la posesión. Y 3. Cosas susceptibles de ser reivindicadas. ¿Qué cosas se pueden reivindicar? La cosa debe ser singular. Es decir, se debe especificar de tal manera la cosa a reivindicar que no exista duda respecto de su individualización. Por lo tanto, seguramente se pueden reivindicar cosas corporales muebles e inmuebles, dominio u otros derechos reales y cuotas. ¿Qué cosas no se pueden reivindicar? Derecho real de herencia, porque es una universalidad, por lo tanto no es cosa singular. 2. Derechos personales. Y 3. Muebles comprados en feria o almacén que venda cosas de la misma clase. También cosas adquiridas por prescripción adquisitiva por un tercero. No hay nada que hacer ahí. Cuando se ha declarado resuelto un contrato, no hay acción reivindicatoria en contra de terceros poseedores de buena fe. Y en el pago del no debido hay un caso en que no se puede reivindicar, cuando se ha pagado una cosa que se creía deber y el supuesto acreedor la enajena. Hay acción contra el tercero adquirente cuando adquirió a título gratuito o a título oneroso y de mala fe. Entonces, no vamos a ver unas todas. Requisitos para que una cosa se pueda reivindicar. Debe ser una cosa singular. Por lo tanto, se pueden adquirir, se pueden reivindicar cosas corporales muebles o inmuebles, dominio de otros derechos reales y cuotas. ¿Qué cosas no se pueden reivindicar? Acordémonos de unas 3. Primero, el derecho a herencia, los derechos personales y las cosas adquiridas por prescripción adquisitiva por un tercero. ¿Qué implica que el reivindicante sea dueño de la cosa? 1. ¿Quién puede reivindicar? El dueño, cualquiera sea su calidad, sea pleno propietario, nudo propietario, absoluto o fiduciario. Y 2.
poseedor, pero no a través de una acción reivindicatoria como tal, sino que a través de una acción publiciana que se concede a aquel que ha perdido la posesión regular de la cosa y que se hallaba en el caso de poder ganar por prescripción. Es decir, yo ya había cumplido el plazo de prescripción y perdí la posesión regular. Ahora, para que el poseedor entable la acción publiciana debe haber cumplido el plazo para ganar la cosa por prescripción ordinaria o basta tener solo algún tiempo de posesión. Hay dos posturas. Aquellos que sostienen que se debe haber completado el plazo porque al apoderarse otro de la cosa se produce una interrupción de la prescripción del primero que hace perder todo el tiempo anterior, con lo que ya no queda en vías de ganar por prescripción. Ahora les preguntan los autores por qué sería necesario deducir acción publiciana y no derechamente reivindicatoria si ya se completó el plazo de prescripción. Responde esta parte de la doctrina que el motivo es que aún la prescripción no ha sido declarada por sentencia judicial, por lo tanto no es dueño. Claro, porque si se hubiera declarado la prescripción adquisitiva, obviamente que la única opción que le queda es la acción. Bueno, el retenedor no tiene la acción de precario, o eventualmente puede tener la acción reivindicatoria. Un poseedor jamás va a tener acción de precario y tampoco va a tener acción reivindicatoria, solamente la acción publiciana. Y la segunda postura plantea de que no es necesario el cumplimiento del plazo de prescripción y si ya está cumplido no será necesaria la acción publiciana. Pues bastaría alegar prescripción y entablar acción reivindicatoria porque quien enteró el plazo es dueño y no poseedor. ¿Qué creo yo? Que se debe cumplir el plazo de prescripción. Siguiente pregunta. ¿Contra quién se puede entablar acción reivindicatoria? ¿Contra el actual poseedor? ¿Contra sus herederos o contra el mero tenedor? Nuevamente, no sé por qué plantea la misma pregunta. ¿Contra quiénes se puede entablar acción reivindicatoria? ¿Contra el dueño de la cosa? Aquí hay un error. ¿Contra quién posee con igual mejor derecho? Aquí aquí hay un error, no sé si es un error del libro, porque hace dos veces la misma pregunta. ¿Contra quién no se puede? Te imagino. ¿Contra quién no se? Acá hay un error. ¿Contra quién no se puede entablar acción reivindicatoria? Contra el dueño de la cosa, obviamente, y contra quién posee con igual o mejor derecho. Aquí hay un error que se lo vamos a comunicar a los autores, que aquí le faltó el no se puede entablar. ¿Qué implica que el reivindicante esté privado de la posesión de la cosa? Acá surge un problema con los inmuebles, en determinar si correspondería entablar acción reivindicatoria a un propietario que, teniendo el inmueble inscrito a su nombre, este predio les ha arrebatado materialmente. Claro, porque nosotros dijimos que habiendo título inscrito, aunque se pierda la tenencia material o que haya arrebatamiento por parte de un tercero, eso no lo hace poder adquirir el dominio por vía de prescripción adquisitiva. Hay dos posturas. Dice, considerando que la inscripción conservatoria es requisito previo de garantía y es única y prueba suficiente de la posesión, no procedería a hablar de pérdida de ella. Por tanto, no cabría entablar acción reivindicatoria, sino más bien acción de precario o querella de usurpación. Otros, en tanto, sostienen que no obstante tener posesión inscrita, al privarse al dueño de la tenencia material, se ha privado de una parte de la posesión y podría el dueño reivindicar al no ser íntegramente poseedor. ¿En qué caso la acción reivindicatoria no se dirige contra el actual poseedor? 1. Poseedor de buena fe. ¿Cabe la acción en su contra siempre que a consecuencia de la enajenación? Dice, se puede dirigir contra el que dejó de poseer ya de buena fe o mala fe en ciertos casos. 1. Poseedor de buena fe. ¿Cabe la acción reivindicatoria en su contra siempre que a consecuencia de la enajenación se haya hecho imposible o difícil la persecución de la cosa? En este caso no se persigue la cosa misma, sino que el dueño exige para sí el precio que recibió el poseedor al enajenarla. El reivindicador, al aceptar el precio, confirma la enajenación, ratifica un acto que le era inoponible. 2. Poseedor de mala fe. Se trata en este caso de la reivindicación ficta que se dirige contra aquel que desde un comienzo poseía de mala fe
y por un hecho o culpa suya ha dejado de poseer. Aquel demandado, además del pago del precio y de indemnizar todo perjuicio, responderá por los frutos, deterioros y expensas de acuerdo a las reglas del poseedor de mala fe vencido de las prestaciones mutuas. A ver, aquí estamos planteando de que la acción reivindicatoria no se va a entablar en contra del actual poseedor, sino que se va a entablar en contra del que dejó de poseer. En dos casos. Uno, cuando el anterior poseedor al actual, aun cuando haya estado de buena fe, enajenó las cosas y a consecuencia de la enajenación se hizo imposible o difícil encontrar la cosa. Aquí, ¿qué es lo que le exige? Que le pague el precio que recibió por la enajenación. Y también contra aquel que en un comienzo poseyó de mala fe y después enajenó la cosa. Y aquí no solamente va a tener que pagar el precio y los perjuicios, sino que aparte va a tener que hacerse cargo, responderá por los frutos y deterioro y expensas de la cosa de acuerdo con las reglas aplicables al poseedor de mala fe en las prestaciones mutuas. Dice, ¿en cuál de las hipótesis anteriores, esto es, poseedor de mala fe o poseedor de buena fe, qué sucede con el saneamiento de la evicción? Que eso lo vamos a ver más adelante en la compraventa. Cuando hablamos de saneamiento de la evicción estamos significando la obligación que tiene el vendedor de indemnizar al comprador cuando es privado de la cosa comprada. En las hipótesis anteriores el poseedor de buena o mala fe dejó de poseer por enajenar a un tercero la cosa. Es decir, el que dejó de poseer en la explicación es vendedor y el tercero es comprador. Debemos responder que no pesa sobre el reivindicante el saneamiento de la evicción, sino contra el poseedor de mala fe. Nada se dice respecto del poseedor de buena fe. En este caso respondería el reivindicante. ¿Cómo se extingue la acción reivindicatoria? Se extingue como consecuencia de haberse perdido el dominio. Es decir, se extingue por prescripción adquisitiva que corre a favor de otro. Podemos sostener finalmente que el dueño puede reivindicar hasta que otro no adquiera por prescripción adquisitiva. Obvio. Mira esto, ¿se extingue la acción reivindicatoria por prescripción extintiva? No. La acción reivindicatoria no se extingue por no ejercitarla durante un determinado periodo de tiempo, sino porque se perdió el dominio cuando otro lo adquiere por prescripción adquisitiva. ¿Con qué medidas precautorias cuenta el reivindicante en juicio? La acción reivindicatoria se mete en juicio ordinario. Y para no burlar expectativas del reivindicante, puede solicitar las siguientes medidas: secuestro o caución de restitución respecto a los bienes muebles, e interventor o prohibición de celebrar actos o contratos en el caso de los muebles. Y con esto terminamos la sesión de hoy. ¿Qué vimos hoy día? Vimos la prescripción en general y vimos la acción reivindicatoria. Peguen una repasada, siempre les digo en la noche antes de acostarse y el día siguiente, durante el día, unas 2 leídas más una toma de apuntes, un punteo sobre lo más importante, y con esto deberíamos estar más o menos bien. En la próxima sesión 17, si la memoria no me engaña, vamos a ver. Sí, sesión 17. Vamos a ver. Sí, vamos a ver dos temas muy interesantes. Vamos a ver las prestaciones mutuas y vamos a ver las acciones posesorias, que son dos cuestiones muy cortos, para después entrar a los derechos reales limitados, donde vamos a ver el usufructo, vamos a ver la propiedad fiduciaria, el derecho de uso de habitación y las servidumbres, para terminar la teoría de los bienes y entrar a la teoría general de las obligaciones. Vamos avanzando, lo cual me alegra mucho. Les quiero agradecer su tiempo, les quiero agradecer a aquellos que se han suscrito y, como siempre les digo, muchas gracias por su tiempo, muchas gracias por su apoyo a este desafío y nos vemos próximamente en una nueva sesión de tutorías solidarias, donde estudias para tu examen de grado sin estrés y absolutamente gratis. Un abrazo.